Capitana García y La Increíble Compañía presentan Historiarte los sentidos, un podcast de historia, arte y cultura con un pelín de crítica. Historiarte es también un proyecto educativo sin ánimo de lucro cuyo fin es educar en valores a través de la cultura. Disfruten del viaje al pasado. Comencemos. La Guerra de Independencia, los comienzos de la Revolución Liberal y la Constitución de 1812. Bienvenidos un día más a Historiarte los sentidos, ese podcast donde te damos un nuevo enfoque sobre la historia de España para traer al presente nuestro pasado más reciente. Así que de nuevo estamos aquí para continuar con el anterior episodio, que por cierto dejamos con un esbozo de la Guerra de Independencia contra los franceses. Pero no se preocupen que les vamos a hacer un pequeño resumen para que puedan seguir el hilo. ¿Están ustedes preparados? ¡Vamos allá! Los reyes de España, Carlos IV y María Luisa de Parma, habían perdido el trono tras ser obligados a abdicar primero por su hijo y después por Napoleón en Bayona. La encerrona formó parte de un plan ideado por el francés para conquistar no solo España, sino el resto de Europa también. Sin embargo, en este caso, tanto el valido del rey, Godoy, como la familia real fueron engañados en virtud de los pactos de colaboración firmados por ambas potencias y entraron en territorio español como Pedro por su casa. Aquello, sin embargo, no era una invasión según Napoleón, sino el paso de sus tropas hacia la potencia enemiga, Portugal. Pero todo era mentira. El emperador de origen corso se instaló en la península iniciando una guerra de ocupación que empezó en 1808 hasta que finalmente fue vencido en 1814, un año antes de su famosa derrota de Waterloo. El cine español así lo retrató. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Españoles! La patria está en peligro. Acudid a salvarla. ¡Guerra al invasor! Un pobre payater le declara la guerra a Napoleón. ¡Visca Fernando VII! ¡Muere el traidor! ¡Catalán! ¡Los franceses son a nuestra tierra! ¡Amor invasor! Por otro lado, Fernando VII, el hijo díscolo de los reyes, también cautivo en Francia, se convirtió en objeto de deseo por los españoles, que vieron en él a un verdadero héroe, sin sospechar que su comportamiento fue ominoso, es decir, abominable, tanto en Francia como a su vuelta a España. Nadie, salvo sus allegados, conocían que Fernando pretendía restaurar el antiguo régimen y perseguir hasta la muerte a los liberales que luchaban por su trono en su ausencia. En el capítulo anterior también narramos cómo los madrileños fueron los primeros en alzarse en armas contra el invasor. Por otro lado, la Iglesia y los privilegiados prefirieron ponerse del lado de los franceses para conservar su estatus de privilegio, dejando una vez más de lado al pueblo. Además, aunque en esta primera fase prácticamente todo fueron derrotas, también hubo momentos estelares, como la resistencia de Cádiz, lugar donde se coordinó la lucha antifrancesa a través de las juntas, y la victoria de Bailén, que dejaría por primera vez en ridículo a Napoleón. Dicho esto, ahora sí, retomamos la historia por donde lo dejamos, las fases de la guerra. ¿Empezamos por Madrid? Vale. El 2 de mayo de 1808, ante el temor de que los últimos miembros de la familia real marcharan a Bayona, una multitud se congregó en torno al Palacio Real en la capital.
Pronto estalló una gran sublevación contra los franceses, que dejó a muchos héroes y heroínas nacionales. Los dos primeros, Daoiz y Velarde, cayeron tras tomar el cuartel de Monteleón, lugar donde hoy está el monumento al 2 de mayo. Junto a ellos estaba Clara del Rey, una de las 59 mujeres que perdió la vida ese día en defensa de su marido y sus 5 hijos, que también estaban en el cuartel. Otras, como la tejedora Manuela Malasaña, ejecutada por llevar unas tijeras, lógico, puesto que era su herramienta de trabajo, daría nombre a un barrio de Madrid. Goya, en calidad de espectador de los acontecimientos, años después y buscando el perdón por su pasado afrancesado, retrató el levantamiento en 2 lienzos, la carga de los mamelucos y los fusilamientos del 3 de mayo. En el primero aparece el ejército mercenario procedente de Egipto, contratado por Napoleón para la conquista, luchando ferozmente contra el pueblo de Madrid. En él se refleja a través de una serie de escorzos sobrecogedores la barbarie de la guerra. Recuerden que en Francia no había suficientes hombres en el ejército como para conquistar toda Europa, así que tuvo que recurrir a mercenarios para consolidar sus conquistas. Precisamente, parte de su fracaso llegó ante la imposibilidad de seguir manteniendo los sueldos de los mercenarios. El otro lienzo, los fusilamientos del 3 de mayo, es uno de los mejores alegatos contra la sinrazón de la guerra. Tengo esa imagen grabada en la cabeza y acude a mí cada noche para torturarme. Soldados franceses sin rostro ni alma, ejecutando sin piedad a hombres de bien, trabajadores, sacerdotes y a nuestras mujeres. Algunos suplican por su vida esperando un milagro, otros lloran y en el centro, envuelto en la pureza del blanco, como si fuera el mismo Jesucristo, ese hombre que con los brazos abiertos, sin miedo, mira desafiante a sus asesinos. Ese hombre de rabia contenida, que sabe que no podrá huir de su destino. Sepan ustedes que las mujeres, desde el inicio de los tiempos, han participado en las guerras de forma activa y, por supuesto, sufren como nadie sus consecuencias, ya que por añadidura sobre ellas recae la violencia sexual ejercida sobre sus cuerpos como forma de control y perpetuación de la sumisión. A pesar de todo, creemos que Goya fue el primer pintor de la historia en incluir a una mujer como representación del papel activo que jugaron en esta guerra. La pueden localizar como una presencia casi transparente dispuesta a ser fusilada, en el margen izquierdo del lienzo. La lucha contra los franceses acrecentó el sentimiento de pertenencia a una misma comunidad y conformó una nueva mentalidad para los españoles, por encima de las adscripciones regionales o de los reinos. Nunca los españoles y españolas se sintieron más de su país hasta que alguien les recordó que podían perderlo. Curiosamente, esto no solo sucedió en España, también en el resto de Europa. Así que sin querer, Napoleón fue el responsable del nacimiento de los movimientos nacionalistas que surgirían en el 19 tras su caída. Por otro lado, el ideario que hizo posible el levantamiento partía de la defensa de la religión y de la monarquía, de una visión tradicional de la sociedad no compartida por la minoría liberal, que, además de defender a la nación frente a Francia, deseaba hacer su propia revolución. Además, la Iglesia, muy a su pesar, no pudo evitar que esa minoría, aislada en Cádiz, legislase a su gusto y estableciese los fundamentos de la futura revolución liberal, de espaldas a la realidad social de España y a sus propios intereses. Es por ello que frente al vacío de poder, en las zonas en las que todavía no controlaban los franceses, los ciudadanos más prestigiosos establecieron nuevos poderes en representación de sus reyes y de España. Estos se conocieron con el nombre de las Juntas Provinciales.
Así pues, con delegados como jovellanos, quedó constituida en Aranjuez y bajo la presidencia del conde de Floridablanca la Junta Central Suprema, que tomó para sí los poderes soberanos y se erigió como el máximo órgano gubernativo, en su lucha contra los franceses y en nombre del rey ausente. Pero como hacía falta más ayuda, también surgieron por toda España juntas de defensa a nivel local y provincial, que se coordinaron con la central. Volviendo a la guerra, en esta primera fase podemos destacar a Juana Galán, la Galana, que levantando a las mujeres de Valdepeñas consiguió frenar la entrada de los franceses a Andalucía. Pero quizás uno de los acontecimientos más memorables fue el sitio de Zaragoza, iniciado a mediados de junio, cuya resistencia fue organizada por el general Palafox, que gracias a la ayuda de Agustina de Aragón pudo rechazar momentáneamente el ataque francés. Los que están entrados en años sin duda recordarán a la gran Aurora Bautista interpretando a esta heroína nacional. ¡Cobardes! ¡Asesinos! ¡No! ¡No venceréis! ¡No podéis vencernos nunca! ¡Nunca entraréis en Zaragoza! Destacan otras mujeres como Casta Álvarez, la condesa de Bureta y María de la Consolación de Adlor, que se unieron a la lucha en las calles de Zaragoza ayudando a los enfermos, o Manuela Luna la artillera, de la que se dicen dio a luz durante el combate mientras disparaba cañones. Por otro lado, los sitios de Gerona y Valencia ralentizaron la expansión francesa. Aquí destacamos la obra del pintor realista Ramón Martí y Alsina, que realizó un magnífico retrato de la sociedad española en su obra La Compañía de Santa Bárbara, una unidad formada exclusivamente por mujeres que nació en Gerona contra los franceses. Sin embargo, el éxito más sonado fue la batalla de Bailén, donde un ejército popular dirigido por Castaños derrotó al gigante francés. La primera gran derrota internacional. ¡Ay, Napoleón! Esta no te la esperabas, ¿verdad? Aquí nos detenemos, porque pasó una cosa cuanto menos curiosa en Bailén. Y es que en el campo de batalla coincidieron un batallón de mercenarios suizos contratado por Napoleón frente a otro suizo que servía al ejército español antes de la invasión y que estaba dirigido por el general Theodor Reding. Parece ser, porque todavía se está investigando, que muchos suizos desertaron del ejército francés al considerar que su contrato de lealtad no implicaba matar a otros paisanos. Así que la batalla empezó descompensada. Igualmente fueron los errores estratégicos del general Dupont, que se vio rodeado en una posición desfavorable, sin acceso adecuado a suministros ni agua, lo que hizo que perdieran, frente a Francisco Javier Castaños, que supo organizar y motivar a su ejército y a los espontáneos españoles que acudieron a la batalla. Por cierto, las mujeres también estaban allí, asistiendo a los soldados. La nota triste es que los 7.000 prisioneros de Bailén acabaron, entre idas y venidas, en el primer campo de concentración de la historia que sepamos, en la isla de Cabrera, donde la mayoría murió de hambre. Tras la derrota, dio comienzo la segunda fase de la guerra, que abarcó desde julio de 1808 hasta 1812. Empezaremos señalando que el dominio militar francés fue un hecho consumado. Recordemos que incluso Napoleón en persona se puso al frente de la Gran Armée. En 1809, los franceses consiguieron vencer la resistencia pese al tropiezo en Talavera, donde el duque de Wellington consiguió derrotarlos. Miles de obras de arte fueron expoliadas, como los 4 murillos que se llevó el mariscal Soult, mientras que las iconostasis de las iglesias, que para quien no lo sepa son una especie de rejas que separan el altar del resto del templo, y los valiosísimos órganos, al ser de metal, desaparecieron para siempre para ser transformadas en munición. Otro dramón en el mundo del arte. Mientras tanto, la Junta Central buscó refugio primero en Sevilla y luego en Cádiz, que resistió con la ayuda británica.
A partir de aquí, la guerra entró en una fase de desgaste incrementado por el ataque continuo de las guerrillas. En este apartado cabe destacar la importancia de dos personajes: Juan Martín Díaz, conocido como el Empecinado, que llegó a poner en serio peligro a varios generales franceses, entre otros al padre de Víctor Hugo, y también el cura Merino, que tras la guerra siguió luchando pero con los carlistas. Se ve que el quinto mandamiento no se lo tomó en serio. Ya en la tercera fase, la guerra cambió de rumbo. Los franceses abandonaron Portugal y meses después el duque de Wellington reconquistó Badajoz. En la primavera de 1812, la guerra dio un giro definitivo cuando Napoleón se llevó de España a sus efectivos al frente ruso. Gran error y punto para España. Decimos error porque los rusos hicieron lo de siempre para ganar la guerra: dejar entrar al enemigo, esperar a que llegara el invierno y quemar las tierras para que no dieran fruto, dejando sin abastecimiento y muertos de frío a los enemigos que osaran conquistar su territorio. Por otro lado, a España le vino bien. En primer lugar, porque así había menos soldados franceses en el país, y en segundo lugar, porque fue Rusia el principio del fin de Napoleón. En consecuencia, Wellington, al frente de tropas inglesas, portuguesas y españolas y ayudado por las partidas guerrilleras, consiguió derrotar a los franceses en Arapiles, cerca de Salamanca. Tras la victoria se los expulsó de Andalucía y ya en Madrid, José I, acorralado, se vio obligado a dejar la ciudad. Además, el ejército anglo-español fue sumando victorias como la de San Marcial, que empujó a los galos a abandonar el territorio español en octubre de 1813. Vencido también en Austria, Napoleón firmó finalmente con Fernando VII el Tratado de Valensay en diciembre de 1813, por el que terminaban las hostilidades en España y Fernando VII era repuesto en el trono. ¡Hurra!, pensó el inquilino desahuciado. Por fin he firmado el tratado de Su Majestad Imperial el Emperador de los franceses. Me reconoce como rey de España y de las Indias. Y además, restituye la integridad de las antiguas fronteras de mi territorio previas a la guerra. Tanto sufrimiento en ese odioso castillo ha merecido la pena. Por fin obtendré mi amado y merecido trono. En cuanto a que respetaré la integridad y los bienes de los afrancesados. Descuida, querido amigo. Descuida. Imaginamos que Pepe Botella, que al parecer no bebía y que durante su mandato hizo una intensa labor constructiva en Madrid, de ahí el apodo de Plazuelas, hizo una excepción ese día y agarró una buena cogorza, fruto de la desesperación, en su recién terminada Plaza de Oriente, preguntándose: ¿por qué no me quisieron en ningún momento con la de reformas liberales que introduje? Tal vez olvidó la proclamación que años antes hizo el general Murat en Madrid y que decía: Écoutez bien, aconsejado el populacho de Madrid, se ha levantado y ha cometido asesinatos. Bien sé que los españoles, que merecen el nombre de tales, han lamentado tamaños desórdenes, y estoy muy distante de confundir con ellos a unos miserables que solo respiran robos y delitos. Pero la sangre francesa vertida clama venganza. Por tanto, mando lo siguiente. Cualquier persona que porte armas será fusilada. Cualquiera que ayude a un sublevado será fusilado. Los grupos de más de 8 personas serán considerados sediciosos y por tanto fusilados. Cada villa o aldea en donde fuera asesinado un francés arderá hasta reducirla a polvo. Los amos responderán de sus criados, los empresarios de fábricas de sus oficiales, los padres de sus hijos y los prelados de conventos de sus religiosos, los autores de libelos impresos o manuscritos que provocan.
Por si esto fuera poco, hay que añadir el expolio artístico, con obras que hoy se exhiben en el Louvre y el daño causado al patrimonio nacional. Tampoco es que ese patrimonio lo valorara el rey deseado, ya que Fernando decidió regalar al duque de Wellington cuadros de Velázquez y Murillo, por lo bien que se había portado. Esa es la razón por la cual el Aguador de Sevilla o el matrimonio Arnolfini están allí y no aquí. Y es que Fernando decidió que tampoco les tendría en cuenta a los ingleses los gestos feos de deslealtad, ejemplificados, por ejemplo, en el bombardeo de la industria textil de Béjar, que era competidora de la inglesa, o en la destrucción de la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro en Madrid, cuando ya los franceses se habían marchado, para que España no levantara cabeza y los productos ingleses no tuvieran rival alguno. Si quieren saber más sobre los horrores de la guerra, esta vez en imágenes, les recomendamos que vean la serie de grabados de los desastres de la guerra del inigualable Francisco de Goya. Salid de mi cabeza, estampas de horror de la guerra. Esos cuerpos mutilados, ahorcamientos sumarios, degollaciones, mujeres abiertas en canal, hombres empalados, niños con el cuello partido. No puedo más. La sangre se hace tinta en mis manos, pero tengo que gritarlo. Tengo que sacarlo de mis noches de insomnio y mis días en constante ausencia. Salid de mí, para que el mundo nunca olvide el legado siniestro de crueldad que siembra la guerra. En cuanto a sus consecuencias, se pueden imaginar que son las mismas en cualquier lugar del planeta y periodo de la historia. Larga y destructora, Francia perdió unos 200.000 hombres y España entre 300.000 y 500.000. Además, resultó muy costosa. Los ejércitos contendientes y las guerrillas se aprovisionaron sobre el terreno mediante requisas. La devastación y los robos diezmaron la producción agraria, mientras que los campesinos no se animaron a cultivar por la incertidumbre. Las cosechas de 1811 y 1812 fueron malas y escasas. En consecuencia, la falta de subsistencia extendió el hambre y provocó una intensa crisis de mortandad en 1812. Además, no solo cayó la producción agrícola, hubo industrias que casi desaparecieron, como la textil lanera de Castilla, ya que los rebaños de ovejas merinas sirvieron para alimentar a las tropas. Suponemos que por eso tampoco tenía mucho sentido seguir manteniendo la mesta. Para colmo de males, el transporte de mercancías se paralizó, pues los bueyes, mulos, caballos y otros animales de tiro fueron incautados por los militares. Por si fuera poco, la guerra generó un fuerte déficit en las finanzas públicas, de modo que en 1815 la deuda estatal superaba los 12.000 millones de reales, cifra 20 veces superior a los ingresos anuales ordinarios. Por último, y para añadir más guindas al pavo, llamaremos la atención sobre un acontecimiento que pasaría factura poco después. Se trata de la independencia de las colonias americanas, hecho importantísimo a nuestro juicio y al que apenas se le da importancia en el temario. ¿Por qué será? Las colonias estuvieron luchando contra los franceses, ellas solitas, sin la ayuda de la madre patria, así que cuando volvió Fernando con sus exigencias, le dijeron: «¿Después de todo lo que hemos hecho en tu nombre y nos tratas así? Pues ahí te quedas». Pero de ello hablaremos en el próximo episodio. Ya para terminar este recorrido, volvamos atrás y hablemos de uno de los hechos más significativos que transcurrieron durante la guerra, la Revolución Liberal y su plasmación en la Constitución de Cádiz. El origen de ella estuvo en las ideas reformistas de los Ilustrados y el pensamiento liberal, cuya premisa básica era la afirmación de que el individuo poseía unos derechos naturales, libertad, seguridad, propiedad e igualdad ante la ley, previos a la creación del Estado. Y por consiguiente, un sistema político que no reconocía ni respetaba estos derechos no podía ser legítimo. O dicho de otro modo, había que acabar con el antiguo régimen. Pero, ¿cuándo hicieron su aparición estos liberales? Fácil.
llegaron tras el vacío de poder que dejaron los Borbones con las abdicaciones y ante su negación a reconocer a José I como rey de España. Si recuerdan bien, la Junta Suprema Central, primero en Aranjuez y después en Cádiz, había asumido las funciones de gobierno y era bastante heterogénea. En ella había desde aristócratas ilustrados del antiguo régimen, como el conde de Floridablanca, su presidente, pasando por ilustrados moderados como Jovellanos, hasta liberales muy progresistas, como Calvo de Rozas. Fue entonces cuando en 1810 se quiso formalizar el proceso y la Junta decidió convocar las Cortes basándose en los principios de soberanía nacional y sufragio universal masculino. Las Cortes tenían mucho trabajo por delante, pero 3 eran sus principales funciones. 1. Gobernar el país, en ausencia del rey. 2. Dirigir la resistencia militar contra los franceses, por ello firmó una alianza con Inglaterra. Y 3. Convocar la reunión de los representantes de la nación en unas Cortes extraordinarias en Cádiz. Estas fueron de carácter liberal y estuvieron compuestas por 90 eclesiásticos, algunos de ellos liberales, como Vicente Terrero, 49 funcionarios, 56 abogados, 30 militares, 15 catedráticos y 14 nobles, entre otros, sin olvidar a los representantes de las colonias de América y Filipinas. Como se pueden imaginar, siendo cada uno de su padre y de su madre, no había consenso. Así que al final quedaron agrupados en 3 facciones. Será Gaspar Melchor de Jovellanos, ilustrado español amigo de Goya y uno de sus integrantes más famosos, quien nos lo cuente. Incluso en la discrepancia, la convocatoria de Cortes fue algo emocionante. Por un lado, los liberales, partidarios de las reformas revolucionarias, acabarían dominando los debates e influyeron decisivamente en el proceso y en el texto constitucional. Yo no estaba de acuerdo con ellos en muchos aspectos, pero desde luego tenía más cosas en común que con el segundo bando. Los absolutistas, llamados despectivamente los serviles o fernandinos, que se pronunciaron a favor de la defensa del rancio antiguo régimen. Pero como en el término medio está la virtud, la facción que yo mismo lideré, los jovellanistas, pretendimos instaurar un régimen intermedio entre el viejo absolutismo y el modelo constitucional. Ahora que lo veo con perspectiva, de lo que no me siento orgulloso es de que ni un solo campesino tuviera representación en ellas, teniendo en cuenta que eran la mayor parte de la población. Estupendo, Gaspar. Pero les recordamos que también se olvidaron de otro grupo muy importante, tanto que representaba el 50% del total. ¿De quién se trata? Muy bien, hablamos de las mujeres. Y como sabemos que lo están deseando, venga, hablemos de ellas otra vez. Aunque tuvieron una participación activa durante la guerra, sus roles de esposas, madres o monjas las relegaban al ámbito privado. En consecuencia, el debate sufragista era algo implanteable en aquellos tiempos. Obras como Sofía de Rousseau reforzaban este papel. Acostumbradas a firmar con seudónimo masculino para ser oídas, tampoco se estuvieron quietas, así que hicieron sus propias tertulias y colectivos. Entre las que destacaron están Carmen Ponce de León y Carvajal, Margarita de Morla y Virués o Frasquita Larrea. Esta última se considera la precursora del feminismo en España. ¿Por qué? Pues porque tradujo la obra de Mary Wollstonecraft. Incluso perteneció a la Junta Patriótica de Señoras de Cádiz y formó parte de la clase de damas de la Sociedad Económica de Amigos del País. Pero hay más, sobre todo en el ámbito periodístico, como Carmen Silva, que sustituyó a su esposo represaliado en la dirección del diario El Robespierre Español en Cádiz, o Eulalia Ferrer, que fue responsable del periódico El Diario de Palma. Ambas ejemplifican que el papel de la mujer en el inicio del liberalismo fue imprescindible. Es más, periódicos como El Amigo de las Damas se enfrentó a los prejuicios de la época y promovía un espacio para la emancipación intelectual de las mujeres. O La Pensadora Gaditana, que buscaba dirigirse a un público femenino e incluir a las féminas en las discusiones culturales y políticas del momento.
Esto demuestra el continuo y constante papel de ellas en este periodo, tanto para luchar por el bien común como por sus derechos, aunque esto, por supuesto, no salga en tu libro de historia. Dicho esto, finalmente, las Cortes se reunieron por fin el 24 de septiembre de 1810. Otro lienzo de Casado de Alisal, ubicado en el Salón de Plenos del Congreso de los Diputados, retrata ese día. Allí proclamaron los 3 principios que serían la base de la nueva España: la soberanía nacional, la división de poderes y la nueva representación. También se encargaron de proclamar a Fernando VII como rey de España, a quien se consideraba secuestrado. Sin embargo, su obra política fundamental fue la elaboración de la Constitución promulgada en Cádiz el día 19 de marzo de 1812 y conocida popularmente como la Pepa. Por cierto, también hay una pintura mural muy famosa de este día de Salvador Viniegra, que sale en todos los libros de texto. ¿Quieren saber más cosas de la Pepa? Hablemos entonces de ella. 4 eran las características esenciales de esta Constitución. La primera fue su origen popular, cuestión que se definió en el preámbulo. La segunda era su carácter democrático, defendiendo principios como la soberanía nacional y el sufragio universal masculino. Lo de la soberanía nacional era todo un bombazo. El rey dejaba de tenerla para pasar a manos del pueblo, representado por las Cortes. Es decir, que la capacidad de decisión sobre el territorio la tenía la nación. Y lo de que todos los hombres votaran, imagínense. Una cosita, democrático no, ya que insistimos en que el 50% restante de la población, es decir, las mujeres, no votaban. Otro zarpazo que le dieron al rey tiene que ver precisamente con el establecimiento de la división de poderes, porque ya solo detentaría el poder ejecutivo. No obstante, Fernando y sus sucesores conservarían importantes atribuciones como la iniciativa de proponer leyes a las Cortes, mandar personalmente sobre las Fuerzas Armadas, dirigir las relaciones internacionales, siempre con el consentimiento de esta institución, y nombrar libremente a los ministros. Además, poseía un veto suspensivo transitorio durante 2 años. Pero pasado este tiempo, sí o sí, estaba obligado a aceptar la ley aprobada en Cortes. Así se aseguraban de que el rey no boicoteara una reforma. Otros derechos significativos eran los derechos civiles y políticos, como la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de pensamiento y de expresión. Por otro lado, se estableció la igualdad ante la ley, que implicaba el fin de la sociedad estamental, y además se equiparó legalmente a los nacidos en España con los habitantes de las colonias. Por otro lado, también tenía cosas en común con el Estatuto de Bayona, como la libertad de imprenta, la abolición de la tortura, de la Inquisición, del señorío jurisdiccional, la libertad de comercio e industria, la desamortización del clero y la unidad religiosa bajo el catolicismo. En tercer lugar, se trataba de una constitución extensa, con 384 artículos. Suponemos que como era la primera, se vinieron arriba y les salió más larga de la cuenta, la más larga de nuestra historia. Y por último, y esto no era tan bueno, la Pepa era bastante rígida. Esto implicaba enormes dificultades a la hora de reformarla, lo cual no era bueno, pero vamos, que para ser la primera estaba más que bien. En cuanto a las mujeres, mejor que nos lo cuente la marquesa de Astorga. Ella fue la traductora de la obra de Los derechos y deberes del ciudadano, escrita por Mably, aunque tuviera que publicarla con seudónimo masculino, ya se imaginarán por qué. Se cree que esta traducción, junto al prólogo de la Constitución, formaron parte del texto definitivo. Aunque fuera lo habitual y socialmente aceptado el hecho de que en el texto constitucional se aludiera a las mujeres como hembras y no se usara el término macho cuando se refería a los hombres, fue una forma muy sutil de resaltar nuestra condición de inferioridad. A pesar de demostrar nuestra valía y compromiso en la guerra de independencia, se siguió insistiendo en que nuestro papel en la vida
y para lo que estábamos capacitadas era la procreación y la transmisión de valores cristianos. ¡Ay, mis queridas y admiradas Carmen Silva y Eulalia Ferrer, mujeres instruidas y de acción más que demostrada, también quedaron apesadumbradas con la referencia a dicho término! Lo cual no era de extrañar, ya que los frenos también los encontrábamos entre las propias mujeres, muchas de las cuales rechazaron la posibilidad de ser educadas y pensar por sí mismas. Para otras, en cambio, había algo más que la iglesia en la cocina. Estas hembras, aunque tuvieron la prohibición expresa de participar en las cortes, desafiaron la orden. Así, por ejemplo, sabemos por autores como Alcalá Galiano que algunas de ellas asistieron de forma clandestina vistiendo ropa de hombre. Bueno, una cosita más con respecto a otros sectores de la población tan proscritos como Robin Hood y las mujeres y que tampoco salen en los libros de texto. ¿Se imaginan de quiénes se tratan? ¿No? Pues por un lado tenemos a la población esclava y por otro a la comunidad gitana. Esta última, si bien hoy representan sobre el 10% de la población, en esta etapa no suponía más del 5%. Imaginamos que el intento de exterminio auspiciado por Carlos III había diezmado notablemente a la población. La Gran Redada lo llamaron. Hablemos de ellos. Instalados desde el siglo XV en España, las leyes antigitanas los convirtieron en objeto de continua represión y les imposibilitaron prosperar dignamente, ya que se les estaba prohibido el desempeño de prácticamente todos los oficios. Además, se les obligó a abandonar su lengua, vestimenta, costumbres y modo de vida nómada. Era un grupo tan marginal que ni siquiera la Constitución de Cádiz los nombra. Como tampoco lo hace con los esclavos y esclavas, pero por motivos muy diferentes. Al parecer, la comunidad esclava seguía siendo numerosa en Cádiz, Sevilla, Madrid y Barcelona, aunque la bomba de relojería estaba en las colonias, donde obviamente había muchos más. Para que se hagan una idea, se calcula que en el siglo XVII, cerca del 5% de la población de Sevilla eran africanos esclavizados. Vamos, una barbaridad. Quizá por ello, las Cortes de Cádiz en 1811 concedieron la libertad a los esclavos que lucharan por la causa española durante la Guerra de Independencia. Pero luego en la Constitución hubo un silencio sepulcral. Hablar sobre su libertad echaba por tierra el sistema económico sobre el que se cimentaba el imperio colonial. Así que, chitón, que esclavizar a una persona fuese inmoral era lo de menos. Y esto no es hablar del pasado con ojos del presente, porque abolicionistas había desde el siglo XVI. Suponemos que después de lo narrado se estarán preguntando, ¿entonces, a quién benefició la Constitución? Pues a los de siempre, a la nobleza terrateniente, ya que les permitió conservar sus propiedades, a los altos burócratas, pero también a la burguesía comercial, industrial y financiera, y la llamada burguesía de las capacidades, es decir, intelectuales, abogados, profesores, etc. En cambio, el campesinado, que era la mayor parte de la población y que sí participó en la lucha contra los invasores, quedó marginado, excluido y apenas sacó beneficios de ella, pues no consiguió lo que quería: tierras. Pero no se desanimen, porque visto así, el avance parece pequeño, aunque teniendo en cuenta de dónde se partía, fue un paso de gigante. En definitiva, la Constitución de 1812 fue la más avanzada de la época, se convirtió en un mito y en el emblema de la libertad. Su importancia radica en que fue el comienzo del constitucionalismo español, regido por el principio de la soberanía nacional. La Pepa tuvo una gran influencia internacional y fue adoptada en algunos países de Europa como Nápoles, Piamonte, Portugal y en las nuevas repúblicas iberoamericanas tras su independencia.
La obra legislativa de Cádiz, por tanto, fue de gran importancia y tendente a consolidar una profunda reforma en todo el país, que de esta manera quedaría incorporada a las nuevas corrientes liberales. Fue todo un sueño. Un sueño que duró un suspiro, porque en cuanto llegó el rey exiliado se acabaron los deseos de libertad y la Constitución se fue al garete junto con los liberales. Con el tiempo, las tareas realizadas por las Cortes se convirtieron en el santo y seña del liberalismo español y hoy pueden ser consideradas como uno de los intentos más importantes llevados a cabo para la auténtica modernización de España. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Esperamos que hayan disfrutado del segundo de nuestros episodios nacionales, con el permiso de Don Benito, claro. En el próximo capítulo, el reinado de Fernando VII. No se lo pueden perder. ¡Hasta la próxima! En este podcast participan alumnado y profesorado de todas las ramas de la educación y profesionales de otros sectores que, al igual que nosotras, trabajan para crear un mundo mejor. Historiarte los sentidos ha sido realizado en Radio Padul y gracias a la colaboración de los ayuntamientos de Granada, Órgiva y Padul, Diputación de Granada, ASAD, Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo, el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y Patricia Bueso, abogada de la firma Cultulov. Si quieres saber quiénes son Capitana García y la increíble compañía, puedes visitar nuestra página en www.historiartelosentidos.com. Aquí encontrarás recursos didácticos de cada episodio. También nos puedes seguir en Spotify, iVoox, Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, a disfrutar.